Bueno, estamos acá retomando otra vez la temática del poder, de la disciplina, de la política, ¿m? y del control. Esta vez de la mano de un filósofo francés que se llama Deleuze. Este filósofo es contemporáneo de Michel Foucault, es francés, y vamos a ver un texto que sería como una postdata, o él lo llama un postscriptum sobre las sociedades de control, que es un texto muy breve, muy sencillo en su forma y muy complejo en sus ideas, que me interesa que lo veamos porque en verdad tanto Foucault como Deleuze están analizando y buscando respuestas acerca de los cambios que tienen estas instituciones que estamos viendo acá, estas estructuras de poder, y cómo esos cambios generan cambios también en las subjetividades, ¿sí? Ese sería el tema y eso sería el objetivo de incluir este texto en la cursada. Deleuze está tratando de dar continuidad y al mismo tiempo de aportar algunas categorías de análisis acerca de este problema tan Foucaultiano que es el problema del poder, ¿sí? La noción que vamos a ver de Deleuze es la de sociedad de control. Sobre eso quisiera que nos detengamos un poco, ¿sí? ¿Quién es Deleuze? Bueno, Deleuze es un filósofo que siempre pensaba que era imposible hacer filosofía sin centrarse en el análisis del capitalismo, ¿sí? Y políticamente se definía como un anarquista o quizás como un marxista, pero libertario, ¿sí? Una de sus frases, por ahí que me interesan, es esa que dice que la filosofía es el arte de formar, de inventar, de fabricar conceptos, ¿sí? Y justamente vamos a ver que en este texto él va a diferenciar, y ese sería el eje o el objetivo, ¿sí?, de este texto, diferenciar lo que él llama sociedad de control de aquello que él llama sociedad disciplinaria, ¿sí? Acá vemos varios textos de Deleuze, uno sobre Foucault, que es indispensable para aquellos que quieren investigar en la obra del filósofo francés. Es muy conocida. Quizás su obra más conocida es el Anti-Edipo, que es un texto que él escribió con Félix Guattari, también otro filósofo, y también es muy recomendable un libro que son una serie de conferencias que se llama En medio de Spinoza. Ese libro es realmente muy recomendable porque es muy claro y al mismo tiempo es sumamente interesante, hablando sobre la obra de Spinoza, ¿sí? Este filósofo que sería, digamos, la otra cara de la moneda de René Descartes, ¿sí? Eh, Sería un autor, Spinoza, que está planteando algunas ideas desde una perspectiva monista, ¿sí? Y justamente el enfoque también de Deleuze es un enfoque que tiene que ver con esto de no plantear diferencias o de analizar las relaciones que hay entre el sujeto, la sociedad, la institución, y cómo esto impacta en las subjetividades, ¿sí? El temario entonces de esto que vamos a dividir en dos pequeños videos va a ser primero analizar un poco el pasaje de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control. Para eso vamos a centrarnos un poco en algunas de las ideas de este post-scriptum sobre las sociedades de control. Él divide este texto en tres puntos distintos, en tres apartados, uno que se llama historia, otro que se llama lógica y otro que se llama programa, ¿sí? En el apartado de historia vamos a ver justamente cómo se pasa o cómo es el pasaje de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control. En la parte lógica, ¿sí?, él va a plantear justamente cómo se pasa de lo que él llama un código analógico a un código en el cual la cifra es lo central, cómo pasamos de la fábrica a la empresa.
Y por último, hay un apartado en el mismo postscriptum sobre las sociedades de control que se llama programa, y justamente sería un poco la propuesta de realizar un estudio sociotécnico de cómo funcionan los mecanismos de control, ¿sí? En este video vamos a llegar solamente a la primer parte y algo de la segunda, ¿sí? En el video posterior vamos a ver un poco de la tercera parte del texto. Eh, Cuando empieza Deleuze a presentar sus ideas, recupera aquellas ideas que ya vimos sobre el panóptico de Foucault. Recuerdan ustedes que el panóptico es un invento de este teórico llamado Bentham, un utilitarista inglés, y justamente lo que él quería, esto ya lo hemos visto en el video anterior y en los textos de Foucault que estuvimos trabajando, que lo que quería Bentham era justamente convencer justamente a los gobiernos del momento acerca de cómo construir mejores prisiones, que nos eviten, diría él, el transporte de los reclusos, los navíos que estaban convertidos en cárceles flotantes, ¿sí? Con todos los problemas que esto generaba, por un sistema mucho más limpio, mucho más prolijo, ¿sí? E igual de eficaz, ¿sí? Que él denomina panóptico, ¿sí? Recuerdan la idea de alguien que está viendo sin ver, que crea un sentimiento de omnipresencia sobre los detenidos, ¿sí? Bueno, esto fue trabajado muchísimo por Foucault, ustedes ya lo vieron en Vigilar y Castigar, ¿sí? Pero lo interesante por ahí es lo que dice Foucault, basándose en el mismo Bentham, acerca de las funciones que tiene este panóptico, ¿sí? Según Bentham, el efecto más importante es que el detenido sienta en su conciencia la posibilidad de estar permanentemente vigilado, ¿sí? Lo cual, diría Foucault, habla del funcionamiento automático del poder, ¿sí? El poder entonces se ejerce en todo momento, ya que el prisionero no sabe, ¿sí?, si se le está vigilando o no, y justamente este funcionamiento automático del poder sería el triunfo, ¿sí?, de la vigilancia sobre el castigo. Recuerdan ustedes que estamos pasando de la sociedad monárquica, en la que el castigo se ejerce sobre el cuerpo, a esta sociedad moderna del capitalismo, en la que directamente se apela a el alma, ¿sí?, a controlar ya no el cuerpo, sino ya no solo el cuerpo, sino las almas, ¿sí? Esto es lo que son las ideas por ahí centrales del texto de Foucault, Vigilar y Castigar, que ustedes ya han visto, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que dice Deleuze? Deleuze va a decir que cuando Foucault está definiendo este panóptico, lo define como una máquina, ¿sí? Que uno podría encontrar en un montón de dispositivos. Ya hemos visto, recuerdan la noción de dispositivo, ¿sí? Los dispositivos recuerdan que yo les daba el ejemplo de aquello que cuando uno abre una heladera, se pone en marcha un dispositivo, ¿sí?, que hace que la luz se prenda, ¿sí? Bueno, en este caso, diría Foucault, tanto la cárcel como la escuela, como el hospital, son también dispositivos en el sentido de que son mecanismos que se ponen en marcha automáticamente ante alguna urgencia y que producen algo, ¿sí? Lo que dice Foucault es que los dispositivos producen, por ejemplo, la cárcel produce toda una serie de saberes, por ejemplo, los saberes sobre la delincuencia, el poder del sistema penal, ¿sí? Hay una serie de la crónica roja
los diarios, las noticias, pensamos en todas las películas que uno ve, las series sobre asesinos seriales, todo esto podríamos decir es producto de la puesta en marcha en algún momento de estos dispositivos, como por ejemplo la cárcel, ¿sí? Y lo mismo podríamos decir de la fábrica, del manicomio, de la escuela, ¿sí? Son todos dispositivos de poder que producen saberes. Recuerden que para Foucault, tanto el poder como el saber son esas dos caras de una misma moneda, ¿sí? Entonces, cuando decimos que Foucault define el panoptismo, lo define como una especie de máquina que en el caso del panóptico implica ver sin ser visto, pero además imponer una conducta a una multiplicidad humana cualquiera. Por multiplicidad humana entendemos a los presos, a los locos, a los estudiantes, ¿sí? A los enfermos. Entonces, ¿cuál sería la tesis central de Deleuze? Bueno, que esos centros de encierro tan modernos, esas mega instituciones, pensemos en las gigantescas cárceles, en los gigantescos hospitales, en los manicomios, ¿sí? Están en crisis, ¿sí? Tanto la cárcel como el hospital, como la fábrica, como la escuela, incluso la familia, ¿sí? También es un dispositivo. Atraviesan una crisis y esa sociedad disciplinaria, ¿sí? En la que surgieron esos dispositivos, estamos hablando de los siglos XVII, XVIII, XIX, XX, ¿sí? Esos dispositivos están en decadencia, ¿sí? Esos centros de encierro, dice Foucault, están dando paso ahora a otro tipo de dispositivos que podemos llamar propios de la sociedad de control, ¿sí? En las que el poder se ejerce de otra manera más fluidamente. Este concepto lo vamos a ver en varios autores a partir de ahora, ¿sí? En espacios más abiertos, en una forma ya no tan territorial, tan acotada, tan acotada a ciertos lugares con muros muy estrictos, muy gruesos, muy evidentes, sino que ese poder va a estar ahora en una serie de situaciones que son distintas en términos de que ya se producen en espacios abiertos, pero que en verdad son quizás tan crueles o tan eficaces como los otros mecanismos, ¿sí? Él va a hablar justamente de la sociedad de consumo, del marketing, del consumo televisivo, de los psicofármacos, ¿sí? A modo de ejemplo, pensemos en el endeudamiento privado, o sea, cada uno de nosotros está sometido a una serie de situaciones o dispositivos en los cuales el poder también está ejerciéndose ya no solo ahora sobre el preso o sobre el loco, sino sobre cualquier habitante de esta sociedad en la que lo que él llamaría estas sociedades de control, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este tipo de sociedades, diría Deleuze? Bueno, nos estamos encontrando con que se producen mutaciones. Las fábricas están dando lugar a lo que hoy podremos llamar empresas, que son mucho más cambiantes, que son mucho más flexibles, y las máquinas de las fábricas hoy están siendo reemplazadas por sistemas computadorizados, ¿sí? De producción, de control, ¿sí? En donde ya lo importante son las cifras, son los valores de la bolsa, son los valores del mercado. Ustedes piensen en lo que pasa cuando uno mira un noticiero, que en algún momento siempre aparecen informaciones acerca de números, valores de la bolsa de Nueva York, la bolsa en Argentina, qué está pasando con los bonos, toda esta serie de cosas que uno no conoce ni maneja, pero que están definiendo un poco nuestra forma de vida, nuestra existencia, ¿sí? Entonces, en este cambio que vamos a ver mejor en el video que vamos a ver siguiente, vamos a ver que estamos sustituyendo, dice Deleuze, la individualidad, que era el producto o era sobre aquello que se estaba incidiendo en la modernidad, estamos
sustituyendo esa individualidad por lo que él va a llamar dividuales, ¿sí? Ya no sino directamente unas entidades puramente externas, informatizadas, ¿sí? Que se están desplazando en un espacio virtual, ¿sí? Acá Deleuze va a utilizar una metáfora, ¿sí? Él va a decir que estamos pasando de el movimiento lento y estratégico, por ejemplo, de un deporte como el boxeo, a un movimiento mucho más incesante, mucho más fluido, mucho más difícil de capturar, que es el movimiento que podríamos ver en un deporte como el surf, ¿sí? O sea, esta metáfora del box y del surf la vamos a ver nuevamente cuando veamos otro filósofo surcoreano que se llama Han, ¿sí? Pero en este caso, esta idea, ¿sí? Habría que tener en cuenta que es una idea de Deleuze. Esta idea de lo rígido, de lo estratégico, de lo lento, ¿sí? Que empieza a ser desplazado, ¿sí? Por lo fluido, por lo móvil, por lo difícil de capturar, ¿sí? En este movimiento, ¿sí? Es donde vamos a ver que el cambio de lo que Foucault llamaba sociedad disciplinaria a lo que Deleuze llama sociedad de control, ¿sí? Entonces, habíamos visto que Foucault situaba entonces la sociedad disciplinaria en los siglos XVII, XVIII, XIX, XX, ¿sí? Eran sociedades que buscaban organizar a los cuerpos en centros de encierro, ¿sí? Y en estos mecanismos, podríamos decir, equivalentes, recuerdan ustedes que decía Foucault, tanto una fábrica como un hospital, como una escuela, como un cuartel, como una prisión, tiene una misma lógica, ¿sí? Son círculos cerrados, ¿sí? Entonces aquí podríamos encontrar cierta analogía. Estos proyectos de centros de encierro ordenaban, concentraban, ¿sí? En esa lógica analógica, podríamos decir, porque hay un cierto modo de funcionamiento similar en estos distintos dispositivos, encontramos un funcionamiento automático, ¿sí? Pero el mismo Foucault sabía que esto que él está analizando va a tener la escasa duración producto del progreso y de los cambios, podríamos decir, de la sociedad. Entonces, esta sociedad disciplinaria Foucaultiana, podríamos decir, según Deleuze, es producto de un momento que ya es parte de nuestro pasado, ¿sí? Estamos dejando de lado ese modo de funcionamiento para pasar a otro tipo de funcionamiento, que es el funcionamiento de las sociedades de control, ¿sí? Entonces, recuperando las ideas de Foucault para verlas en términos deleuzianos. Todos los centros de encierro, diría Deleuze, están atravesando ahora una crisis, tanto la cárcel como el hospital, como la fábrica, como la escuela, como la familia, ¿sí? Son instituciones modernas que fueron representativas de un momento, del momento de la fábrica, podríamos decir, pero en el momento de la empresa estamos en un cambio que genera que estas instituciones modernas tengan que entren en crisis y por lo tanto se hable de cambiarlas, de reformarlas. Entonces vamos a escuchar y leer, y todos los que somos docentes hemos estado investigando sobre qué cambios hay que hacer en la escuela, cómo hay que reformar, por ejemplo, el hospital, en el caso de los agentes de salud, qué pasa con la industria, qué se puede hacer con la cárcel, ¿sí? Y lo que va a decir Deleuze es que en realidad esas reformas no son más que eso, no son más que reformas que están anticipando justamente el fin de esos mecanismos, de esas instituciones que ya, según Deleuze, están acabadas, ¿sí? Solamente, dice Deleuze, se pretende gestionar su agonía mientras se instalan otras nuevas, ¿sí? Otras nuevas fuerzas, que son estas fuerzas propias de lo que está sustituyendo a la sociedad disciplinaria, ¿sí? Estas nuevas fuerzas son las de la sociedad de control, ¿sí?
Entonces, esos diferentes internados, esos diferentes centros de encierro, por lo que iba pasando el individuo, eran propios de un lenguaje analógico, ¿sí? Justamente en el próximo video vamos a ver cuál es el lenguaje o cuál es la lógica, ¿sí? De la que habla Deleuze en este post-scriptum sobre las sociedades de control. Seguimos entonces en el próximo video con la segunda parte del texto.